Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Isabel Parco Rupay. Soy miembro titular de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental y el día de hoy voy a hablar acerca del transporte de membrana del módulo de fisiología celular. Bueno, primero la definición, ¿no? El transporte de membrana viene a ser el proceso mediante el cual se van a mover ciertas sustancias dentro y de la célula, ¿no? Dentro de hacia adentro y hacia afuera. Pero para esto tenemos que conocer algunas partes de la membrana celular, ¿no? Porque ya esta va a ser la principal parte que vamos a hablar de la célula. Bueno, para mencionarles que esta va a ser la zona extracelular y esta la zona intracelular, ¿ya? La membrana celular se caracteriza por ser una bicapa fosfolipídica. Eso lo preguntan bastante en exámenes. ¿Y por qué es una bicapa fosfolipídica? Porque es la unión de dos filas de fosfolípidos, ¿no? Y estos fosfolípidos van a tener dos partes, una parte hidrofílica, que vendría a ser la cabecita del fosfolípido, y la parte hidrófoba, son las piernitas, ¿no? De los fosfolípidos, se podría decir. Entonces, estas van a tener la característica de repeler al agua, mientras que las cabecitas van a tener la capacidad de atraer el agua. ¿Ya? Asimismo, vamos a conocer algunas partes, como por ejemplo las proteínas en la membrana celular. Y estas proteínas pueden ser integrales, como vemos aquí, una proteína que pasa por toda la membrana celular, une al extracelular con el intracelular, como también proteínas periféricas o parciales, ¿no? Que estas no van a atravesar la membrana celular. Entonces, esos van a ser los conceptos básicos que necesitamos. Entonces, también vamos a tener una gran diferencia en cuanto a las concentraciones de sustancias en el líquido extracelular como en el intracelular, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, en el líquido extracelular, vamos a encontrar una mayor cantidad de sodio, ¿no? En el líquido extracelular lo que va a primar aquí es el sodio y también vamos a ver concentraciones altas de cloruro, ¿no? Y en el líquido intracelular vamos a encontrar que hay mayor cantidad de potasio, ¿no? 140 miliequivalentes por litro, por ejemplo, ¿no? Y una menor cantidad de sodio, ¿no? 10 miliequivalentes por litro. Entonces, asimismo, vamos a ver también, por ejemplo, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, la presión de oxígeno, esta se va a medir fuera de la célula, ¿no? Y bueno, también ahora vamos a entrar ya a hablar exactamente de lo que es mecanismos de transporte, ¿no? En este caso tenemos a lo que es la difusión. Entonces, para nosotros, para hablar de difusión, tenemos que tener en conocimiento, por ejemplo, los conceptos de soluto, solvente y solución, ¿no? Entonces, el soluto es aquella sustancia que se puede unir al solvente y estos dos van a formar una solución, ¿no? Entonces, en el caso de la difusión, este mecanismo de transporte no va a usar ATP. ¿Por qué no va a hacer un gasto de energía? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que va a ir a favor de la gradiente, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos la membrana celular y vamos a ver que acá hay una concentración, ¿no? Acá hay un soluto, ¿ya? Vamos a ver cómo va a pasar a través de la membrana, ¿no? Y vemos que este paso del extra al intracelular no se da por ningún canal o no se da por alguna proteína, ¿no? Sino simplemente es el paso de mayor concentración a menor concentración, ¿no? Entonces aquí vemos cómo va pasando, ¿no? Hasta que este puede llegar a un equilibrio, ¿no? A tener igual de concentración en extracelular como en intracelular. Entonces, eso es la difusión. Es el paso del soluto a través de la membrana, ¿no? Con una permeabilidad selectiva, desde un medio de mayor concentración a uno de menor concentración. Entonces vamos a tener tipos de difusión. En este caso vamos a tener una difusión simple y esta va a ocurrir a través de la membrana, ¿no? Como ya lo mencionaba. Y también va a ser con ayuda de una proteína estructural, ¿no? Como aquí podemos ver en la imagen.
Vemos que aquí es a través de la membrana, ¿no? Directamente. No tiene ayuda en ningún canal, en ninguna proteína y demás, ¿no? Y en el caso de la proteína estructural, vemos que solo eh, va a funcionar, esta proteína solo va a funcionar para el paso de la sustancia, ¿no? No le va a ayudar con alguna función, solo le va a ayudar con el paso. En este caso vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no? Con la facilitada. En el caso de la facilitada sí se va a necesitar una proteína funcional netamente, ¿no? Donde aquí vamos a necesitar de la ayuda en sí de la proteína. ¿Y cómo podemos diferenciar para no confundirnos? Esto va a ser prácticamente como el paso en una pequeña cuevita, ¿no? Que el paso va a depender de la solución y más no de la cuevita, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con la proteína transportadora, se va a necesitar una funcionalidad o el permiso de la proteína, ¿no? Para que nosotros podamos pasar. Esto se tiene que aperturar para que pueda pasar la solución, ¿no? Como ya les mencionaba. Esto es como una cuevita sin puerta y esto necesitamos del permiso, ¿no? O también lo podemos comparar como, por ejemplo, con una escalera normal, ¿no? Que nosotros podemos subir y bajar. Y, por ejemplo, la proteína transportadora lo podemos comparar con una escalera eléctrica, ¿no? Que vamos a necesitar del movimiento de la escalera para nosotros poder subir o bajar, ¿no? Y, bueno, en el caso de la proteína, bueno, de la difusión facilitada, como ya les mencionaba, vamos a necesitar de la función y esta función nos va a dar un punto de unión en este caso, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, un receptor, ¿no? La molécula va a ingresar, va a unirse, por ejemplo, al receptor para que así le pueda dar, como por así decirlo, el permiso para que pueda pasar a la célula. En el caso de la velocidad de la difusión, esto va a depender de 5 factores. Uno, que va a ser la gradiente de concentración, como en este caso lo decía, una concentración de una mayor concentración a una menor de concentración, o también puede ser de una menor concentración a una mayor concentración para que puedan encontrar el equilibrio. Va a depender también de la solubilidad, ¿no? Del soluto, ¿no? De si este va a ser permeable en la membrana celular, o sea, de que si va a poder pasar. Del tamaño, ¿por qué? Porque recordemos que hay moléculas de gran tamaño y de pequeño tamaño que no necesariamente pueden pasar por toda la membrana, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a tener una proteína, vamos a necesitar que esta molécula esté acorde a la proteína, de la polaridad y también de la temperatura de la molécula y también de la célula, ¿no? Entonces, de estos 5 factores va a depender la velocidad de la difusión. Bueno, aquí vamos a ver una diferencia también entre la difusión simple y la difusión facilitada. Vamos a ver que la difusión simple no tiene un límite, ¿no? Esta se puede dar continuamente a comparación de la difusión facilitada, ¿no? Que esta sí va a tener un límite a raíz de la velocidad de la difusión, ¿no? Que esta vaya a requerir. Ahora, con respecto a los canales, nosotros vamos a tener 2 tipos de canales proteicos, ¿no? Pero primero, ¿qué son los canales proteicos? Los canales proteicos son, valga la redundancia, canales que van a ser permeables de manera selectiva a ciertas sustancias, no a todas, ¿no? Y estas van a depender de la apertura o del cierre de sus compuertas, ¿no? Entonces vamos a tener a los canales de sodio, que estas van a medir de 0.3 por 0.5 nanómetros, ¿ya? Los canales de sodio se van a caracterizar porque tienen carga negativa y también porque tienen que deshidratarse, ¿no? Porque sabemos que el sodio jala agua, ¿no? Retiene agua. Entonces, se tiene que deshidratar. En cambio, a los canales de potasio, estos son un poco más pequeños, ¿no? Ya que miden de 0.3 por 0.3 nanómetros, no tienen carga negativa y no necesitan deshidratarse para su apertura o cierre. Entonces, aquí vamos a tener un ejemplo de activación por voltaje, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos iones positivos que van a tener que pasar por el canal iónico, ¿no? Entonces, una vez que yo tenga una cantidad o que varíe el voltaje, por ejemplo, ¿no? Digamos, para que pueda aperturarse esta compuerta, yo estoy en menos 90 milivoltios, pero al pasar estos iones positivos, digamos, ¿no? Voy a hacer un menos 60
milivoltios. Entonces, estos menos 60 milivoltios van a generar la apertura del canal, ¿no? Entonces, esta forma de activación por voltaje se va a caracterizar por eso. A comparación de la química, ¿no? Que, por ejemplo, lo vamos a ver con la acetilcolina, ¿no? En la unión cinática, que va a la acetilcolina se va a tener que segregar a la célula, en este caso a la membrana postsináptica, para que se pueda abrir, ¿no? Esta membrana postsináptica. Entonces, sale de la membrana presináptica, la acetilcolina llega a la membrana postsináptica y se apertura recién los canales, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la activación química, ¿no? Necesitamos de una sustancia química para poder aperturar los canales. Ahora, con respecto al transporte activo, aquí sí se va a necesitar ATP, sí va a haber un gasto de energía. ¿Por qué? Porque este va a ir en contra de la gradiente de concentración, ¿no? Puede ir, por ejemplo, de menos a más, ¿no? Entonces aquí sí se va a necesitar un gasto de energía. Entonces, esto es el paso del soluto a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de menor concentración a uno de mayor concentración, ¿ya? Ahora, vamos a tener dos tipos de transporte activo, uno que es primario y otro que es secundario. En el transporte primario vamos a tener a un transporte que va a empezar de cero, ¿no? Esta va a necesitar del gasto de ATP, ¿no? Del gasto de energía. Entonces, esto, por ejemplo, lo podemos ver en la bomba de sodio ATPasa, ¿no? Por ejemplo, también ahora tenemos el transporte activo secundario, ¿no? Que este va a depender del primario. Sin primario no puede haber un transporte activo secundario. Entonces aquí vamos a ver que la energía va a proceder indirectamente, ¿no? Porque vamos a necesitar del primario. Y acá vamos a tener dos. Vamos a tener al cotransporte, o también llamado simporte, que básicamente va a tener la función de arrastre de la molécula junto a otra, ¿no? O sea, va a necesitar de otra molécula para que pueda pasar por la membrana. En este caso de la membrana del transporte activo primario, ¿no? En el contratransporte, o también llamado antiporte, aquí vamos a ver un arrastre de moléculas en dirección opuesta a otra, ¿no? O sea, una entra y la otra sale, ¿no? Y también otra vez va a depender del transporte activo primario, ¿no? Por ejemplo, aquí lo podemos ver en la imagen, ¿no? El cotransporte, ambas moléculas o ambas sustancias van a ingresar en la misma dirección a comparación del cotransporte, ¿no? Que aquí va a entrar una célula y va a salir otra, ¿no? Por ejemplo, en este caso los canales de sodio y potasio, ¿no? Que, por ejemplo, se va a necesitar sodio, va a ingresar el sodio y va a salir el potasio, ¿no? Bueno, para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, vamos a tener dos tipos de transporte, ¿no? La difusión y el transporte activo, ¿no? En este caso vamos a tener dos tipos de difusión, simple y facilitada, que por ejemplo en la difusión simple no necesita de un mediador para que se pueda dar, ¿no? Simplemente es a favor de la gradiente. La difusión facilitada, que sí va a necesitar de un transportador, ¿no? Vamos a necesitar de un canal funcional. En cuanto al transporte activo, vamos a tener dos tipos, ¿no? El tipo primario y el tipo secundario, que vamos a tener dos, que es el cotransporte y el contratransporte, ¿no? Ya vimos que en el contratransporte, en ambos del transporte activo secundario, sí vamos a necesitar de un mediador, ¿no? Ya sea acompañando a la célula o viceversa, ¿no? Una entra y una sale. También recordemos que el gasto de energía, ¿no? En la difusión no se va a generar un gasto de energía, pero en el transporte activo sí vamos a necesitar un gasto de energía porque va de menor concentración a mayor concentración, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.